la clase, quiero darles la bienvenida al curso de Obstetricia Ginecología 2. Quiero agradecer su presencia porque para mí, para cualquier docente, es una alegría, una satisfacción poder dar clases. Así como ustedes tienen la oportunidad de aprender, los docentes con mayor razón aprendemos mucho más. Y estamos muy agradecidos por la oportunidad que ustedes nos dan de aprender más y más. Nos sentimos motivados con el deseo de seguir estudiando, de seguir aprendiendo y de continuar actualizándonos cada vez más y más. La materia es Obstetricia y Ginecología 2. Fíjense, por favor, en el título, que dice Introducción a la Obstetricia Ginecología 2. Se habrán dado cuenta que la palabra obstetricia va por delante de ginecología. Eso es lo correcto, lo adecuado y lo real. Por muchas razones, la obstetricia siempre es primero que la ginecología. No solamente por razones históricas, porque como materia la obstetricia apareció muchos años antes que la ginecología, pero también y fundamentalmente por razones médicas. La obstetricia siempre va por delante de la ginecología. Una razón médica, por ejemplo. Podemos tener una paciente embarazada con cáncer de cérvix. Toda la conducta, toda la evaluación ginecológica se va a hacer o se va a instituir la conducta luego de considerar todas las condiciones obstétricas. Todas las condiciones obstétricas. Entonces, por favor, no se olviden, la obstetricia está siempre por delante y antes de la ginecología. Vamos a hacer un pequeño resumen de todos los temas que vamos a ver en el programa de quinto año, o sea, los temas que vamos a ver durante el transcurso del año. Y vamos a empezar por obstetricia. Y hay algo que debe quedar muy claro, es el concepto de obstetricia. Cuando uno tiene muy claro el concepto de cualquier materia, tema, especialidad, es muy fácil entender lo que implica, lo que corresponde. La obstetricia es una rama de la medicina que estudia todos los fenómenos fisiológicos y patológicos desde el momento de la fecundación hasta la conclusión del embarazo y el puerperio. Por tanto, la obstetricia va a estudiar
todo lo normal y anormal que ocurre desde el momento de la fecundación hasta la conclusión del puerperio. Esto implica que una paciente, la obstetricia, tiene un tiempo determinado. Ustedes saben que el embarazo en condiciones normales dura 38 semanas desde el momento de la fecundación. El puerperio se considera que dura 6 semanas, por tanto, la obstetricia y ginecología de una paciente determinada corresponde a 44 semanas. Quiero también aclararles que el sinónimo de obstetricia es tocología. En otros países, en vez de utilizar el término de obstetricia, utilizan principalmente el término de tocología. Obstetricia es una palabra de origen latín que significa estar delante o al lado de quién, de la parturienta. Y tocología es un término de origen griego. Toco significa parto y logo estudio o tratado del parto. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, tocología viene a ser un término mucho más apropiado, mucho más explícito para indicarnos lo que contiene la materia. Pero por muchas razones, y en este caso sobre todo históricas, porque la palabra obstetricia se ha utilizado desde muchos siglos antes. Por eso, en nuestro medio utilizamos el término de obstetricia. Pero repito, en otras partes, en otros países, utilizan tocología. Y al especialista se le denomina tocólogo. La primera parte o las primeras semanas de clases que vamos a pasar va a ser exclusivamente obstetricia. Y los temas que vamos a avanzar son las complicaciones médicas y embarazo. Esto implica, por ejemplo, el estudio de la paciente embarazada con complicaciones cardiovasculares, embarazada con complicaciones nefrológicas, embarazada, por ejemplo, con diabetes mellitus, embarazada con hipertensión arterial, embarazada con trastornos hematológicos, embarazada con complicaciones tiroideas, embarazada con lupus eritematoso sistémico. Y así una serie de temas que vamos a ver durante el transcurso de los primeros 2 meses a 2 meses y medio. Por tanto, vamos a continuar con obstetricia. Lógicamente, esto es lo que se denomina la obstetricia de alto riesgo. Hasta hace algunos años atrás era lo que correspondía
a la perinatología. Pero el nombre actual, el nombre correcto, el más utilizado actualmente es el de medicina materno-fetal. Y vamos a ver que en estos casos es necesario tener conocimientos claros tanto de obstetricia como de medicina interna. Diabetes mellitus, ustedes saben que es un tema muy importante en medicina interna, endocrinología. La hipertensión también es un tema muy importante, muy frecuente en medicina interna, y aquí vamos a ver pacientes que embarazadas que pueden cursar con hipertensión crónica, con hipertensión gestacional, con preeclampsia o embarazadas, hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Esta es la parte más amplia dentro de la obstetricia que vamos a ver. Luego vamos a ver complicaciones quirúrgicas y embarazo. En este caso, vamos a ver una embarazada, por ejemplo, con un cuadro de apendicitis, con un cuadro de colecistitis aguda, con un cuadro de colelitiasis. Vamos a ver embarazo, obstrucción intestinal, embarazo y pancreatitis y otras complicaciones quirúrgicas en pacientes embarazadas. Otro tema muy importante es la inmunización materno-fetal. Este es un cuadro con fundamentos inmunológicos, como dice su nombre, autoinmunización, y con fundamentos genéticos, porque en este caso el feto adquiere antígenos que la madre no posee. Por tanto, vamos a ver la incompatibilidad a factor RH, incompatibilidad a grupo sanguíneo ABO e incompatibilidad a otros grupos sanguíneos como el Lewis, el Daffy, el Kidd, el Diego, el Luterán y varios otros más. Y finalmente, vamos a terminar la obstetricia viendo el tema de fármacos en obstetricia. Una embarazada puede presentar cualquier tipo de complicación médica, problemas médicos, como una mujer no embarazada o como un hombre. Por ejemplo, era muy frecuente que en invierno las pacientes embarazadas presentaban lo que se llamaba un resfrío común y en algunos casos un cuadro gripal. Y lógicamente, por más que tenga 8, 9, 10 semanas de embarazo, nosotros debemos prescribir el fármaco más apropiado, más adecuado, que ayude a solucionar los problemas médicos de la paciente embarazada y que no tengan absolutamente ningún riesgo para el embarazo, en este caso, para el embrión o feto. Y vamos a ver absolutamente todo tipo de fármacos, desde antibióticos, analgésicos, antieméticos, fármacos antiácidos,
para problemas de tiroides, anticonvulsivantes, anticoagulantes, y vamos a ver prácticamente todos los fármacos que ustedes ya han visto y han conocido en farmacología. Luego vamos a pasar recién a ginecología. Tengo la esperanza que después de 9 semanas de clases podamos empezar con la ginecología y vamos a empezar aclarando con lo que es el concepto. Vamos a ver la historia de la ginecología, cuándo surge, quiénes fueron los pioneros y los autores que han permitido hacer de la ginecología una materia básica y una especialidad básica. Es muy interesante la historia de cómo surge y cómo se consolida la ginecología. Luego, una vez que empecemos a ver los términos, los temas de ginecología, vamos a ver lo que es la ginecología general. En este caso, vamos a ver desde los métodos anticonceptivos, vamos a ver lo que son las infecciones de transmisión sexual, lo que es la descarga vaginal, lo que corresponde a la miomatosis uterina, a la endometriosis, a la adenomiosis y así muchos temas que van a estar englobados dentro del concepto de ginecología general. Luego vamos a pasar a lo que es la endocrinología e infertilidad. Por ejemplo, en endocrinología vamos a ver todo lo que corresponde a las amenorreas. Amenorrea primaria, amenorrea secundaria, diagnóstico, tratamiento. Y lógicamente, para saber lo que es una amenorrea, primero debemos saber exactamente lo que es una menstruación. Y todo lo contrario a la amenorrea, vamos a ver también el capítulo de sangrado uterino anormal y sobre todo la parte que correspondía a lo que se denominaba sangrado uterino disfuncional, lo que las señoras o pacientes denominan hemorragias. Y también dentro de este grupo vamos a estudiar lo que es la infertilidad, diagnóstico, tratamiento. Vamos a ver lo que es la reproducción asistida, como la inseminación y la fertilización in vitro. Y vamos a ver absolutamente con todos sus detalles la historia de la infertilidad, los pioneros, cuando se realizó la primera fertilización in vitro y todo lo necesario. Luego vamos a ver otro grupo grande de patología ginecológica que corresponde a los desórdenes del piso pélvico. Si ustedes alguna vez se han puesto a pensar que la tensión del parto, en general, es algo muy especial en las mujeres. Es por eso que normalmente se requiere un obstetra para la atención de un parto y que ésta se pueda producir en las mejores condiciones, favoreciendo la salud tanto materna como del neonato. Y aquí hay un término muy especial, piso pélvico.
En la mujer, bueno, en la especie humana, el piso pélvico está muy desarrollado y esta es una de las causas fundamentales para que el parto tenga características muy especiales en la mujer comparando con otras especies. Y en los desórdenes del piso pélvico vamos a ver desde lo que es una insuficiencia perineal, lo que es un cistocele, un rectocele, un enterocele, un prolapso uterino, una incontinencia urinaria. Por tanto, este gran capítulo corresponde a lo que se denomina actualmente la uroginecología. Y finalmente vamos a ver lo que corresponde a la oncología ginecológica. Vamos a ver desde las lesiones premalignas y malignas, tanto en mama, vulva, vagina, cervix, cuerpo uterino y ovarios. Entonces vamos a ver todo lo que corresponde al cáncer ginecológico y también vamos a ver con todos los detalles necesarios. Por otra parte, mi compromiso es poder brindarles toda la información lo más actualizado posible. En otras palabras, lo último que está descrito y está aprobado por el Colegio Americano de Ginecología, de Obstetricia y Ginecología. Y otro propósito que tengo es poderles transmitir de la forma más comprensible, más didáctica y que ustedes puedan entender todos los temas. Antes de continuar con la clase, por favor, ustedes pueden interrumpir en cualquier momento de la clase pidiendo aclaraciones, haciendo preguntas o haciendo comentarios. Si ustedes hacen alguna pregunta y no estoy en condiciones de responder en ese momento, porque soy como cualquier otra persona, inclusive puedo equivocarme, pero deseo no equivocarme. Pues me comprometo a investigar y a traer la respuesta más adecuada para la siguiente clase. Otra cosa, por favor, siempre tengo tendencia a pasarme de la hora y quiero empezar puntualmente y terminar puntualmente. Alguno de ustedes puede decirme, doctor, ya terminó la hora y vamos a terminar. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña introducción a la obstetricia y es importante que ustedes conozcan los cuadros clínicos que corresponden a las emergencias obstétricas. Entre las emergencias obstétricas, o sea,
que requiere atención inmediata, está el prolapso de cordón umbilical. Si ustedes recuerdan, probablemente en cuarto año llevaron lo que es el término de prosidencia de cordón, procúbito de cordón y prolapso de cordón umbilical. El prolapso de cordón umbilical es una verdadera emergencia. Frecuentemente existe ruptura prematura de membranas y el cordón umbilical se encuentra por delante de la presentación. Esto va a hacer que la presentación comprima completamente el cordón umbilical e interrumpiendo la circulación de los vasos umbilicales, arterias umbilicales y de la vena umbilical. Lógicamente, interrumpiendo la circulación de la vena umbilical, el feto ya no va a recibir mayor aporte de oxígeno y, por tanto, la probabilidad de mortalidad fetal en pocos minutos es muy grande. De ahí que el prolapso de cordón umbilical es una verdadera emergencia. Muchas veces detectamos cuando el feto presenta bradicardia muy marcada. Al hacer el tacto vaginal, podemos palpar el cordón dentro del canal vaginal. Esto implica un riesgo muy grande y además la posibilidad de mortalidad fetal en pocos minutos. Por tanto, debe resolverse inmediatamente este cuadro y frecuentemente, casi siempre, se resuelve mediante una cesárea de emergencia. Otra de las emergencias obstétricas es la distocia de hombros. En estos casos, en el trabajo de parto, en presentación cefálica, primero se expulsa la cabeza. Una vez expulsada la cabeza, sale con mucha facilidad los hombros y el resto del cuerpo. En la distocia de hombros sale la cabeza, pero no pueden salir los hombros a pesar de maniobras delicadas. Entonces, vamos a ver que la cabeza presenta una coloración adecuada, rosada. Sin embargo, como no salen los hombros, en cuestión de minutos se pone cianótico, prácticamente de una coloración negra, y es de lo más desesperante para el obstetra, cuando existe distocia de hombros. Realmente la distocia de hombros es una pesadilla para cualquier obstetra. Y lógicamente es un motivo de alegría para el abogado porque nos puede hacer las mayores demandas y ocasionarnos graves consecuencias de todo tipo, inclusive económicas.
La distocia de hombros generalmente se produce en productos macrosómicos que pesan 5 o más kilos, pero también se presenta en productos macrosómicos de madres diabéticas con un peso igual o mayor a 4.500 gramos. En estos casos, el diámetro biacromial es mayor que el diámetro cefálico biparietal. Entonces, sale la cabeza, pero ya no pueden salir los hombros. Es realmente desesperante. Hay múltiples maniobras para poder extraer los hombros y el resto del cuerpo. Pero aún así, en algunas circunstancias no se puede, y lógicamente, si vamos a obtener un feto vivo, va a ser con parálisis cerebral y como un vegetal. En algunas ocasiones fracturamos las clavículas. Si solo se han fracturado las clavículas, bueno, los resultados van a ser, entre comillas, adecuados. Pero si al fracturar las clavículas dañamos el plexo braquial, va a ser también un tormento porque los miembros inferiores no van a tener funcionalidad, absolutamente nada, no va a haber la capacidad de prensión de las manos ni movilización. Y va a ser todo un desastre. Por otra parte, la distocia de hombros muchas veces es impredecible e imprevenible. Otra de las emergencias obstétricas es la ruptura uterina, sobre todo en un trabajo de parto prolongado, cuando existe desproporción fetopélvica, cuando existe una distocia hiperdinámica o antecedentes de cesárea previa o antecedentes de miomectomía previa, donde se ha seccionado todo el grosor de la pared uterina. La ruptura uterina implica un alto riesgo de morbilidad y mortalidad materna y fetal. Por tanto, si uno hace el diagnóstico de ruptura uterina, debe proceder inmediatamente a efectuar una cesárea de emergencia. Otra emergencia obstétrica es la retención de cabeza última. Esto puede ocurrir en la atención del parto en presentación pélvica o llamada presentación podálica. En estos casos salen los miembros inferiores, sale la pelvis, sale el tronco y lo que no puede salir es la cabeza. Por eso existe retención de cabeza última. También existen diferentes maniobras para tratar de solucionar esta emergencia y existe un forceps apropiado
un forceps diseñado exclusivamente para estos casos, el forceps Piper, que tiene brazos largos y puede traccionar la cabeza fetal. Indudablemente se requiere un obstetra con toda la preparación necesaria, la destreza y la habilidad necesaria para solucionar sobre todo los problemas de distocia de hombros y retención de cabeza última. Otra emergencia obstétrica es la inversión uterina. En estos casos, el fondo uterino se invierte y sale a través del canal endocervical. Generalmente esto ocurre después de la salida del feto en casos de acretismo placentario, en casos de hipotonía uterina, y también es una verdadera emergencia por el sangrado que produce, por las características del shock que está ocasionando en la parturienta. Y para resolver este caso se requiere rebajar el útero, ya sea con terbutadina, con nitroglicerina o lo más rápido posible con anestésicos generales como el fluorano, que permiten rebajar el útero y nuevamente colocar el fondo uterino en su posición habitual. Otra emergencia obstétrica y que cursa con alta tasa de mortalidad materna es el síndrome de embolismo del líquido amniótico. En estos casos, el líquido amniótico, que contiene tanto células del trofoblasto como las células fetales, ingresan al torrente circulatorio materno y ocasionan un shock. Existe además una respuesta inflamatoria muy acentuada y realmente empiezan a existir fallas, primero cardíacas, falla pulmonar y luego falla sistémica. Cuando se detecta este cuadro, la paciente debe ser ingresada a una unidad de cuidados intensivos. Aún con todo el soporte médico, con toda la atención de terapia intensiva, la mortalidad en estos casos es de más del 50%. Y si la paciente sobrevive, deja secuelas. Por tanto, el síndrome de embolismo del líquido amniótico es una verdadera emergencia que en estos casos lo que debemos hacer es un diagnóstico oportuno, rápido, ver que una paciente en trabajo de parto, generalmente, que estaba muy bien, lúcida, consciente, participando en el trabajo de parto, de pronto pierde el estado de conciencia, de pronto entra en shock y lógicamente debemos sospechar un embolismo de líquido amniótico. Y nuestra misión es derivar a la unidad de cuidados intensivos lo más pronto posible.
Y finalmente está el paro cardíaco. El paro cardíaco puede deberse a una hemorragia masiva, a un embolismo del líquido amniótico, a un tromboembolismo venoso, a un cuadro de sepsis, a toxicidad por fármacos, y pueden ser múltiples causas. Paciente que hace paro cardíaco embarazada y sobre todo en el tercer trimestre, es difícil realizar las maniobras de resucitación. Es difícil el masaje cardíaco. Lógicamente se intenta hacer un masaje cardíaco para revertir el paro. En algunas ocasiones hay que utilizar el desfibrilador. Por la dificultad para reanimar, muchas pacientes pueden llegar a fallecer. Además, el tiempo que transcurre desde el paro hasta que nazca el nacimiento es muy vital. Se considera que 5 minutos es el tiempo adecuado para poder extraer un feto en condiciones aceptables con un Apgar aceptable. Hay reportes de que después de un paro de 12 minutos aún se han podido extraer fetos, en este caso ya neonatos, que a una reanimación del neonatólogo, una reanimación básica, han podido perfectamente recuperar y luego lograr un buen Apgar a los 5 minutos. Por todos estos cuadros de emergencias obstétricas mencionadas, en general, y sobre todo en países desarrollados, la obstetricia es la especialidad que tiene el mayor número, el mayor porcentaje de demandas legales, inclusive por encima de la anestesiología y por encima de la cirugía plástica. Ahora vamos a hablar de triaje en obstetricia. En realidad, Doctor, disculpe. sí, Buenas noches. adelante, por favor. Sí, adelante, por favor. Doctor, disculpe, ya se cumplió la hora de la clase. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Quedamos aquí. La clase siguiente vamos a continuar con triaje en obstetricia y estadísticas en medicina, que son temas cortos, pero que sí son Está bien, fundamentales. doctor. Gracias. Y por favor, vean para la siguiente clase, que es el día jueves, ahora 6:45, hipertensión arterial y embarazo, que vendría a ser prácticamente ya un tema que vamos a ver, hipertensión arterial y embarazo. ¿Está muy bien? Sí. Está bien, doctor.
Muy bien. Sí, doctor. Está bien, doctor. Muchas gracias por su presencia. La siguiente clase, antes de empezar el tema, por favor, si hay preguntas, dudas, aclaraciones, con mucho gusto. ¿Ya? Que tengan buena noche. Doctor, disculpe. ¿Sí? ¿El libro, digamos, que nos recomienda es el Sánchez o cuál libro es mejor, digamos? Miren, para bibliografía, cualquier texto de obstetricia y de ginecología está muy bien. Pueden consultar Pérez Sánchez en obstetricia, Pérez Sánchez en ginecología, Botero, que tiene obstetricia y ginecología, el Schwartz, que es solo obstetricia, el Gori, que es solo ginecología. Cualquier texto está muy bien, pero lo que estamos avanzando en este momento, tanto lo que es las emergencias obstétricas, el triaje en obstetricia, la estadística en obstetricia, no existen en esos textos. Las emergencias obstétricas está sacado del texto de Obstetrics and Gynecology, es en inglés, de la autora es Tamara Callahan. Y lo que es el triaje y las estadísticas está también sacado de Obstetrics and Gynecology en inglés, la última edición 2021 de Thomas Schenk. Y muchos temas van a ser así. Vamos a sacar muchos temas del John Hopkins 2021 y algunos temas son ya de textos 2022. Pero, repito, cualquier texto que tengan de obstetricia y ginecología sirve cualquier texto. ¿Está muy bien? No hay un Está bien, texto. doctor, gracias. No hay un texto básico. Muy bien. Si no hay otra pregunta, terminamos la clase. Que tengan buena noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas Gracias, noches, doc. gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego.